Tegucigalpa. En principio, don Daniel Fortín, ¿cómo reciben ustedes esta iniciativa enviada el día viernes al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo? Prorrogar en razón solamente de 2 meses la declaración y el pago del impuesto sobre la renta. Bueno, Eric, en primer lugar quisiera yo explicarle un poco cómo venimos con eso, porque realmente cuando se inició la pandemia, cuando en marzo de este año, nosotros en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada se formaron una serie de mesas. Se formó la mesa fiscal, la cual pues yo coordino esa mesa con otros abogados tributaristas, una mesa que trabajó muy duro en solicitar al gobierno ciertas medidas fiscales que vinieran a ayudar en este tiempo de pandemia. En ese momento nosotros pedimos ciertos beneficios, ciertas condiciones que desafortunadamente fueron aprobadas muy pocas. Y en ese momento todos pensábamos que este encierro, por decir algo, que la cuarentena no iba a durar tanto tiempo. Entonces realmente considerábamos de que para finales de abril, principios de mayo, ya íbamos a estar trabajando normal. Entonces, ¿qué se pidió en ese momento? Postergar el pago del impuesto sobre la renta de todos los contribuyentes. Nosotros pedimos todos los contribuyentes hasta el 30 de junio. Pedimos también ciertos beneficios con relación a la no suspensión de empleados. Pedimos una serie de medidas en cuanto al impuesto sobre ventas. Pedimos que se bajara el monto por el cual se calcula en los pagos a cuenta para el prepago del impuesto sobre la renta del 2020. Pedimos varias cosas. Al final, el 3 de abril salió el decreto 033-2020, en el cual pues, nos daba un poco de cositas, nada más. Esas se pelearon y se pelearon y se pelearon y realmente fue imposible. Una de ellas fue, por ejemplo, que todavía, eso para mí, todavía eso está en el aire. Entonces el Congreso Nacional debe pronunciarse sobre eso. Es con aquel famoso descuento de que si porque vamos a ver, no hubo prórroga para los grandes contribuyentes. Los grandes contribuyentes tuvieron que pagar el 30 de abril, hubieran trabajado, no hubieran trabajado, hubieran tenido la plata, no hubieran tenido la plata, tenían que pagar el 30. Los pequeños y medianos tenían dos opciones. Una, pagarlo el 30 de junio, o otra, pagarlo con un descuento que era del 8.5% del impuesto causado. Eso fue lo que nosotros entendimos. 8.5% del total del impuesto que yo debía haber pagado. Pero hubo una interpretación del SAR que era solo del 8.5 sobre la última cuota. Se peleó, se habló de ese asunto y todo, pero aquí imposible. ¿Ok? Aquí el Congreso nunca se pronunció, nunca el Congreso dijo, mire, esto es así, hay que pagarlo de esta forma. Entonces, una vez más, una ley se interpreta antojadizamente. Pero bueno, eso pasó al 30 de abril. Luego va pasando el tiempo y seguimos encerrados. Estuvimos encerrados desde el 16 de marzo al 30 de marzo, al 31 de marzo, perdón, al 30 de abril, a mayo, y hoy es 15 de junio, y hace una semana se inició con una apertura inteligente, en la cual, pues, ya en nuestra zona, usted puede trabajar con el 20% de su personal. Entonces, viendo esta situación, viendo que estamos abriendo en junio, viendo que se nos viene a nosotros el pago del 14º mes, pueden ser 4 planillas semanales, 2 planillas quincenales, o puede ser una planilla mensual que usted tenga que pagar. Hay que pagarle a todos los empleados.
está también el pago a proveedores. Usted recientemente empieza a trabajar, tiene que pagar todos los servicios que hasta la fecha le han cobrado, cumplir varios compromisos, readecuar las oficinas y las empresas y las fábricas para poder trabajar con bioseguridad. Eso no es barato. Si usted realmente analiza y tiene que comprar gel para cada empleado, mascarillas para cada empleado, desinfectantes, la alfombra para la entrada, termómetros, limpiadores, desinfectantes, etcétera, etcétera, eso cuesta un montón de dinero. Entonces realmente, y hay que hacerlo, definitivamente que hay que hacerlo. Entonces usted viene en la primera semanita de junio, tiene que ya estar gastando esa cantidad de dinero. Entonces venimos nosotros en el COER, la mesa fiscal, y pedimos una prórroga del pago del impuesto sobre la renta para los pequeños y medianos contribuyentes del 30 de junio al 31 de agosto. Y pedimos que nos corran el pago de los pagos a cuenta. Obviamente no puede hacer pagos a cuenta si no ha liquidado el impuesto sobre la renta, que no lo corran para meses posteriores, sea septiembre, octubre, noviembre, o octubre, noviembre, diciembre, lo que quieran. Tengo entendido de que aparentemente tiene que ser liquidado dentro del año, pero podríamos haber jugado con eso. O sea, en momentos difíciles, pues cualquier cosa se puede arreglar. Sin embargo, nosotros habíamos pedido desde el inicio que se redujera el pago de los pagos a cuenta a la mitad, al 50%. Quedó al 75%. Pero después vamos a hablar de eso. Ok, entonces, ¿qué nos dicen a nosotros? Bueno, sí, les vamos a aceptar de que vamos a prorrogar el pago del impuesto sobre la renta de los pequeños y medianos contribuyentes al 31 de agosto. Pero viene otra vez la administración tributaria y pone una condicionante. Solo aquellos que no hayan operado van a poder trasladar o postergar su pago hasta el 31 de agosto. ¿Qué significa operar? A mi entender, como yo he pensado siempre, y lo que yo he aprendido y lo que me enseñaron en la universidad y lo que he aprendido en el mundo de los negocios, en el mundo financiero, una empresa está en etapa preoperativa cuando todavía no ha facturado, y está en etapa operativa cuando inicia su facturación. Entonces, si nosotros nos vamos con esa primicia de que facturar significa operar, quiere decir entonces que para poder tener ese beneficio y postergar mi pago del impuesto sobre la renta del 30 de junio al 30 de agosto, solo para que usted se imagine el pensamiento que está teniendo la administración tributaria en este momento, quiere decir que yo no tendría que haber hecho ni una factura. Desde el 16 de marzo a la fecha, ni una factura, 0 facturas. No hacer ninguna factura en junio. Y si no pago el impuesto en junio, quiere decir que entonces que no puedo hacer ninguna factura entre julio y agosto. Ajá. Y si estamos en una reapertura inteligente, que ahorita ya entraron a funcionar las empresas de todo el país, ya con el 20% de sus empleados, en esta etapa primera, aquí en la región 3. Dígame usted quién no va a facturar y quién no va a operar. Entonces realmente le están dando a tol con el dedo. No nos están dando absolutamente nada. Porque no va a haber empresa alguna que no haya operado. Puede haber vendido un cafecito, puede haber vendido un pan con mantequilla, puede haber vendido cualquier cosa, puede haber hecho cualquier trámite, haber vendido 3 mascarillas, haber vendido lo que sea. Y ya operó. Entonces, ¿cuál es el beneficio que nos están dando? Ninguno, Eric, ninguno. Nos están obligando a pagar el 30 de junio. ¿Y qué está aduciendo la administración tributaria? ¿Qué dice la administración tributaria? Y aquí es donde digo yo, debe imperar
la administración sana, los principios de administración, los principios financieros. La administración tributaria le dice, pero si usted lo que está liquidando es el impuesto del 2019, usted lo que le quedó ahí es el impuesto del 2019 y ese señor usted lo debería tener guardadito y habérmelo enterado a mí el 30 de abril. Yo fui buena gente y dejé que me lo entregara el 30 de junio y ahora si lo operó lo va a dar que lo entregue hasta el 31 de agosto. ¿Usted cree que eso es real? ¿Usted cree que es real que yo haya tenido ese dinero guardadito y que el dinero se pueda guardar y que aquí la economía sea tan sana, que las empresas estén tan solventes que puedan terminar su contabilidad en los primeros meses del año y definir, bueno, tengo que pagar tanto de impuestos sobre la renta y aquí lo voy a poner en un plazo fijo hasta el 30 de abril para irlo a enterar el 30 de abril? No, señor, no es así como funciona. Las empresas tienen flujos de caja, tienen que mover el dinero, tienen cuentas por cobrar, cuentas por pagar, tienen inventarios que mover, ventas que realizar, y con eso se va dinamizando la empresa y se va generando el flujo para ir apartando el dinero entre los meses de marzo y abril para pagar el impuesto sobre la renta el 30 de abril. Empresa que lo tenga guardado el 1 de enero para pagarlo el 30 de abril, lo tenga ya separado entre los primeros 10 días de enero, en el país son raras y contadas. Si toda la economía de Honduras estuviera en esa forma, si realmente nosotros funcionáramos de esa forma, si la economía de Honduras pudiera tener dinero guardado desde el año pasado para pagar el impuesto sobre la renta y liquidar el impuesto sobre la renta, no estaríamos en Honduras, Eric. No seríamos un país tercermundista. Seríamos un país súper solvente. Y eso no existe. Entonces, hoy día, que nosotros nos vemos con esa situación, realmente nosotros queremos pedirle al Congreso Nacional que haga las cosas bien, que diga claramente que si se posterga, no se postergue con condiciones. ¿Por qué no van a poner condiciones? ¿Quién conoce mejor el negocio de los empresarios, de la situación que estamos viviendo hasta ahorita? ¿Quién la conoce? Entonces, ¿por qué vamos a estar en este pleito de estira y encoge de que no, que yo quiero que sea así, que yo quiero que sea allá? Nosotros estamos haciendo una petición porque es justa, porque es correcta, porque es lo que necesitamos para dinamizar la economía, para salir adelante, para poder pagar el 14º mes, para poder pagar las planillas, para poder comprar los elementos para tener una adecuada bioseguridad. Entonces, realmente, ¿por qué no nos dejan? ¿Por qué aquí se vuelve una cuestión de que aquí mando yo y esta es mi posición y de aquí no me muevo porque yo soy la que mando? Y con ese cuento de que los empresarios se aprovechan y que se aprovechan y que se aprovechan y que se aprovechan. Mire, los empresarios se están cansando en este país realmente de que solo les estén dando en el lomo y en el lomo y en el lomo. La empresa privada no es una esponja para estarle exprimiendo. La empresa privada es algo que el gobierno tiene que cuidar, la tiene que tener chineadita, Eric, chineada debe tener a la empresa privada para ver qué necesita la empresa privada para poder mover esta economía que está en esta situación tan triste en este momento. ¿Cuántos negocios ya han quebrado? ¿Cuántos negocios van a quebrar en el futuro? ¿Qué nos va a pasar? Y ahora vamos a la parte de los pagos a cuenta. Ahora los pagos a cuenta nosotros vamos a tener que pagar el 75% de los pagos a cuenta. O sea, para explicarle, para que el auditorio entienda, cuando nosotros pagamos el impuesto sobre la renta el 30 de abril, por decir algo, el impuesto causado es 1 millón de lempiras, para que sea fácil. A mí me calculan los pagos a cuenta en todos los años anteriores, me dividen ese millón entre 4. Y una cuarta parte la pago el 30 de junio, otra en septiembre y otra en diciembre. Y liquido mi impuesto en abril del siguiente año. Así ha funcionado esto toda la vida. En este momento, nos redujeron al 75%. O sea que usted va a dividir 750 entre 4 y va a pagar eso 3 veces. Entonces, ¿qué pasa? Eso significa que una empresa,
si paga como pagamos el 25%, que ganó $1 millón, que pagó $1 millón el año pasado, para el 2019, quiere decir que tuvo una utilidad de 4 millones de lempiras y pagó 1 millón de lempiras de impuestos sobre la renta, en el ejemplo que le estoy dando. Pagar el 75% significa que estamos apostándole que la empresa, en vez de ganar 4 millones, va a ganar 3. ¿Usted cree que, habiendo estado cerrado la mitad de marzo, abril entero, mayo entero, casi junio entero, y posiblemente nos vuelvan a cerrar un par de meses adelante, porque esto de la pandemia no está fácil, ¿ok? Con la situación como estamos, con los gastos que se están haciendo, con la falta de ventas, con haber pagado planillas sin haber operado, con haber tenido gastos de alquileres, financieros, de proveedores, etcétera, etcétera, que haya cumplido, aunque no haya tenido que trabajar, ¿usted cree que las empresas solo van a ganar el 75% de lo que ganaron la vez pasada? Las empresas no van a ganar, Las empresas, si acaso, van a tener una utilidad muy poca. Posiblemente ande en menos de un 40-30% de la utilidad de periodos anteriores. Y muchas empresas, pero muchísimas empresas van a perder. Entonces, ¿qué significa unos pagos a cuenta alta? Ok, Daniel, vamos a hacer un alto, Daniel, vamos a hacer un alto ahí con ese análisis sobre los pagos a cuenta, Daniel, porque vamos a escuchar también a don José Castañeda, quien es el presidente de la Federación de las MIPYMES. En principio, don José Castañeda, ¿y las MIPYMES están en condición de hacer su pago del impuesto sobre la renta al 31 de agosto, tal y como lo propone el gobierno en este proyecto que ya está en poder del Congreso Nacional? Don José Castañeda. Don José Castañeda, le hago la interrogante. Partiendo de este escenario que ha planteado de la situación económica Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio, yo le consulto, usted como presidente de la Federación de las MIPYMES, ¿cree que están en condiciones las MIPYMES de hacer este pago del impuesto sobre la renta al 31 de agosto, tal y como lo propone el gobierno en este proyecto de ley que ya está en poder del Congreso Nacional? La respuesta es no, Eric. No estamos en condiciones. Aún antes de la pandemia no lo estábamos. Todos sabemos que la MIPYME ha venido operando en un ambiente totalmente hostil para los negocios nuestros. Hemos venido siendo víctimas de muchos flagelos como la extorsión, los asaltos, una serie de variables, los impuestos, y ahora pues con la pandemia, cierre por 3 meses, es imposible que nosotros paguemos impuestos. La verdad es que no tenemos posibilidad ni siquiera en este momento de pagar el 14º, porque hemos estado batallando para mantener la planilla y pagar la renta. Y los servicios públicos, porque Empresa Energía Honduras siempre manda el recibo, sí o sí, y si no lo paga le corta la energía. La banca no dio la moratoria que ofreció para los financiamientos. Lo ofreció y lo publicó, pero no es realidad. Yo conozco a muchos compañeros que han sido obligados a pagar sus financiamientos y tengo las pruebas, tengo los documentos, los mensajes que han recibido de cobro. Así que es imposible que nosotros paguemos impuestos en este momento. El contexto ha venido siendo funesto desde hace ya muchos años y hemos venido nosotros manifestando esto. Claro, no esperábamos una situación de crisis tan profunda como la de la pandemia COVID-19, pero bueno, y el problema no solamente es hondureño, entendamos que es una situación de crisis global, que nuestros mercados también están en crisis, nuestros mejores mercados exteriores están en crisis. Así que la situación se vuelve bien complicada. Nosotros desde el primer día, desde el 16 de marzo, declaramos que había que pensar bien las cosas de ahí en adelante, porque no estamos en situación normal. No hemos estado por mucho tiempo y menos ahora. El contexto es totalmente
en contra de la inversión privada, y esto requiere una participación decidida de las autoridades. Desde que comenzó esto, nosotros propusimos en primer lugar que el gobierno debía participar directamente y no a través de la banca en la cuestión de inversión con la micro, pequeña y mediana empresa, sobre todo en el sector agrícola, porque se iba a agravar el problema alimentario en el país, como se está viendo en este momento. Ya hay gente con hambre en la calle. No es cuestión que nosotros estemos inventando, ya están en la calle. Si usted sale a la carretera, por ejemplo, para Olancho, para el norte, a cualquier lado, va a encontrar a la gente en medio de la calle, prácticamente obligándole a contribuirle con su vida, con su alimento. Y eso puede desembocar en una convulsión social. Lo hemos dicho también desde el principio. Nosotros propusimos no solamente una posposición o una prórroga para los pagos de impuestos, sino que vimos necesario que se fortaleciera el circulante una vez que se reabriera la economía, y solicitamos el paro temporal, por lo menos por un año, de impuestos sobre ventas para poder fortalecer el circulante en la economía nacional. También propusimos la inversión directa en el sector agrícola de parte del gobierno sin pasar por banca, porque ya todos sabemos que es bien complicado la cuestión bancaria, que nos va a pedir flujos de efectivo proyectados a 5 años, estados financieros proyectados a 5 años, y todos sabemos que nadie puede proyectar nada en una economía incierta como la que tenemos en este instante. Aparte de eso, pues sugeríamos que la reapertura fuera primero por el sector agrícola, que es donde está el alimento y la nutrición para la población, y tratar de rebajar los precios de esos productos para fortalecer a las economías familiares hondureñas. Así que nuestras propuestas han sido desde el primer día, 16 de marzo, que nos ordenaron encerrarnos. No hemos operado absolutamente desde entonces, excepto el segmento de la microempresa, que como es economía informal, pues ha tenido que salir en clandestinidad a trabajar porque tienen que comer, y son empresas que trabajan en el día a día, no tienen ganancias millonarias, tienen ganancias diarias con las cuales comen y subsisten, y pueden comprar producto el día siguiente para volver a trabajar, para volver a comer y subsistir. Pero en el caso de los dos segmentos subsiguientes, que serían la mediana y pequeña empresa, ahí tenemos el problema de las rentas, los servicios públicos y las planillas, que ya muchos de nosotros no vamos a poder reabrir en vista de que no hay posibilidad. Definitivamente lo que hemos estado haciendo durante estos 3 meses es haciendo un esfuerzo enorme para que nuestras familias no perezcan, y la situación es más grave de lo que cualquiera se puede imaginar. Entendamos que este es un sector que no tiene reservas y que mayormente tampoco tiene crédito. La MIPYME no ha venido siendo atendida por el sector financiero debido por lo menos en mayoría, debido a las regulaciones estipuladas por la Comisión Nacional de Banca y Seguros, que le reducen la posibilidad de acceso al financiamiento al micro, pequeño y mediano empresario. Esto ha venido sucediendo antes de la pandemia, no ha cambiado durante la pandemia, no hemos visto políticas de Estado encaminadas hacia una reapertura de verdad inteligente, y tampoco hemos visto la participación directa del Estado, del gobierno, en la inversión, sobre todo en el sector agrícola. Nosotros, pues, la mayoría estamos... Ok, vamos a hacer un alto, don José Castañeda, vamos a hacer un alto porque debemos cumplir con nuestra primera pausa comercial. Ojalá que los tomadores de decisión en el tema fiscal estén escuchando hoy a la Cámara de Comercio y a las MIPYMES. En vez de asfixiar, el gobierno tiene que oxigenar a la empresa privada, porque son los que tienen que salvar los empleos. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos conversando con Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio, y con José Castañeda, quien es el presidente de la Federación de MIPYMES en Honduras. Una pausa, ya volvemos.
Gracias a la confianza de nuestros clientes, Banco Atlántida es el número 1 en depósitos en Honduras. Durante los meses de marzo, abril y mayo, nuestras cifras en depósitos se fortalecieron más. Una gran muestra de que los hondureños confían en el banco que por 107 años ha cuidado de su patrimonio y que siempre apoya a sus clientes a salir adelante. Tú también ahorra en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Realiza tus transacciones bancarias desde Atlántida Móvil, digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presentó. Ya regresamos con Foro Canal 10. Gracias a la confianza de nuestros clientes, Banco Atlántida es el número 1 en depósitos en Honduras. Durante los meses de marzo, abril y mayo, nuestras cifras en depósitos se fortalecieron más. Una gran muestra de que los hondureños confían en el banco que por 107 años ha cuidado de su patrimonio y que siempre apoya a sus clientes a salir adelante. Tú también ahorra en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias. Síntomas: fiebre alta, tos generalmente seca, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad para respirar. Acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano al presentar síntomas respiratorios y fiebre. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Esta es la Honduras que extrañamos. Hoy, por mi país y mi gente, me quedo en casa para el día de mañana regresar a recorrer todos sus caminos, regresar a sentir su cultura y disfrutar de sus sabores. Este es el momento de demostrar la fuerza que nos caracteriza como hondureños. Unidos por este país 5 estrellas, saldremos adelante. Pronto, muy pronto, podremos abrazarnos y juntos vivir esta maravillosa experiencia llamada Honduras. Cuando una persona está contagiada con COVID-19, son señaladas y discriminadas. No hagas más difícil e injusta su situación. Es tiempo para la solidaridad, no para el estigma. El COVID-19 no perdona quién eres. Todos contra el COVID-19. True. Smart decisions, lasting value. Audit Tax Advisory. Diviértete en casa. De lunes a viernes a las 7 de la noche aquí en TEN TV, un buen canal. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. En ningún país del mundo el gobierno genera empleo. Quien genera el empleo es la empresa privada. El gobierno solo administra un país. Es por eso que el gobierno de Honduras, salvando las distancias de lo que ha ocurrido en Europa con países como Alemania, Francia o también España, el gobierno tiene que ser más creativo para sacar también de la unidad de cuidados intensivos a la empresa privada. ¿Por qué? Porque hoy la empresa privada es la obligada a salvar los empleos. El gobierno, en vez de generar empleos, genera más burocracia. ¿De dónde se nutre el gobierno? Del pago de los impuestos. Y hoy los empresarios están declarando prácticamente en una situación de calamidad producto de la falta de operatividad debido al COVID-19. Yo le consulto hoy a Daniel Fortín, partiendo de este escenario, ¿cuál es la prioridad de ustedes como empresa privada? ¿Y cuál debe ser la prioridad del gobierno, don Daniel Fortín? Bueno, pues
La verdad es que, como usted lo menciona, el gobierno no genera dinero. El gobierno se nutre del dinero que se paga de los impuestos, de todo tipo de impuestos, y del cobro que le hace por algunos servicios públicos a la gente, ¿verdad? O sea, esa es y los canos que pagan algunas empresas por invertir en Honduras. Esa es prácticamente, en términos generales, el gran ingreso del gobierno de la República en este país. Nosotros no producimos nada natural, no vendemos nada como gas o petróleo, ese tipo de cosas. Le vendemos un poco de energía a países vecinos que, por cierto, no nos la pagan. Entonces, realmente, la situación es de que el gobierno, ya que no está generando ingresos tampoco, también debe considerar cómo bajar sus presupuestos. Debe ver cómo se amarra la faja, cómo hace para bajar el gasto público, para ver cómo hace mejores presupuestos. Porque hoy estamos en una situación que realmente tenemos que recortar gastos por todos lados. Entonces, si las empresas en este momento tienen que recortar gastos, tienen que ver cómo hacen, qué sacrificio hacen, yo quisiera saber cuál es el sacrificio del gobierno en este momento. ¿Cómo han eficientado la administración pública? Definitivamente ahorita, por cuestiones de esta pandemia, pues se han reducido muchos de los gastos del gobierno, como ser los viajes, los viáticos y ese tipo de cosas. Pero también tenemos que ver cómo van a bajar los gastos. ¿Qué gasto es el que se puede realmente trabajar con el mínimo posible? Eso es lo que debería hacer el gobierno. Y dedicar todos esos fondos a la parte de salud, que es donde se necesita mucha inversión en este momento. Que de eso, pues, tal vez podemos tener la oportunidad de platicar un poquito más adelante, porque ese es el mayor recurso del país en este momento, debe de ir al sistema de salud. El sistema de salud se debe meterle todo el gas que sepamos. Por otro lado, usted me está diciendo las prioridades de las empresas. La prioridad de las empresas, a mi juicio, es pagarle a los empleados. Para mí esa es la prioridad número uno. Segundo, pagarle a los proveedores. Tercero, debería de ser pagarle al gobierno. Pero la prioridad número uno son los trabajadores. De hecho, si una empresa es liquidada, la primera opción para recuperar su dinero la tienen los trabajadores, no el Estado, los trabajadores. Entonces, si tomamos eso como un principio básico, tenemos que pensar que nuestra primera obligación es pagar los sueldos y salarios. Y en este mes tenemos que pagar el 14avo. De ahí es donde está la disyuntiva. Si nosotros le estamos pidiendo al Estado, prorroguemos el pago del impuesto sobre la renta para el 30 de agosto, el gobierno tendrá que ver qué hace, de dónde saca ese dinero, o qué se ahorra, o qué prefinanciamientos pide para poder cubrir ese desfase que tenía del dinero que no le entró del 30 de abril en adelante. Yo entiendo, al gobierno no le ha entrado todo el dinero el 30 de abril, no le ha entrado el dinero del impuesto sobre ventas, no le ha entrado mucho dinero, pero a nosotros tampoco. Entonces la economía se ha bajado. Entonces ahí es donde decimos nosotros, ¿qué queremos? O salvamos las empresas o las terminamos de matar. Y aquí se mencionaba hace poco de que decían que los bancos todavía no han dado esa soltura de venir y readecuar los préstamos, etcétera. Yo le digo en lo personal, yo he estado tratando de hablar con un banco para readecuar algunas deudas y hoy es 15 de junio y ni siquiera he podido hablar con el oficial que me pueda atender para por lo menos intentar ver cómo readecua deuda. Los bancos no lo están haciendo, o por lo menos ese banco no lo está haciendo. Habrán otros. Es más, ya rato estoy queriendo pensar cómo me cambio de banco y cómo readecuo esos créditos. Y no lo he hecho simple y sencillamente porque eso va a generar más costo
con dinero que en este momento no tengo, pues voy a tener que hacer otra escritura de hipoteca, voy a tener que pagar abogado, voy a tener que pagar el traslado de un crédito para otro lado. Pero aquí los bancos no se han puesto pilas, como dicen. Entonces, y aclaro, pues es un banco, no es uno de los bancos más grandes de Honduras, definitivamente. Y le digo, esa es la parte, esa es la encrucijada en la cual estamos en este momento de junio. Y si usted considera que la prioridad es el pago de los trabajadores y no le ajusta el dinero, va a tener que dejar de pagar el impuesto. Y si no paga el impuesto, le congelan el CAI y entonces ya no puede facturar. Entonces usted está entre la espada y la pared. O le da dinero a sus empleados, cumpliendo la obligación primaria que tenemos nosotros como empresarios, para que puedan atender todas sus necesidades, o satisfacemos a la administración tributaria pagando el impuesto sobre la renta. No tenemos alternativa. Ok, le doy la palabra ahora a don José Castañeda, presidente de la Federación de las MIPYMES. Hoy la empresa privada está en una disyuntiva: pagar los compromisos laborales o los impuestos. Y ve usted en qué difícil situación. Estamos en el mes de junio, donde según la ley hay que pagar el 14º mes de salario. ¿Está la MIPYME en condición de pagar el 14º mes de salario en este mes, don José Castañeda? Claro que no, Eric. Eso es una utopía y todos lo sabemos. En realidad, el problema que tenemos es que aparentemente las autoridades todavía no han entendido que la crisis no es solamente de un sector, es de todos los hondureños, y que ellos tienen la obligación de ejecutar acciones, de elaborar y establecer políticas de Estado que se encaminen de forma directa, rápida, eficiente hacia la reactivación económica, porque todo lo social debe financiarse con lo económico. El gobierno tiene el deber de fortalecer la cuestión social, y es cierto que hay que hacer una gran inversión en salud, porque la curva de contagio se nos ha aumentado y con la reapertura va a crecer más. Esa curva no se va a aplanar con la reapertura de la forma en que se está haciendo, que desde nuestro punto de vista no es inteligente, porque no se comenzó por el sector prioritario, que es el de producción de alimentos. Así que para nosotros sí hay que invertir en salud, pero eso se resuelve con la dinamización de la economía. Y para dinamizar la economía tenemos que entender el contexto de la crisis en que estamos. Todos sabemos que una sociedad está compuesta por elementos, es una estructura que tiene un componente económico, un componente financiero, un componente social, un componente productivo, un componente comercial, un componente político, el componente de la fuerza de trabajo. Todos estos componentes que estructuran una sociedad deben ser tocados con las soluciones, con políticas de Estado correctas, adecuadas, eficientes, rápidas, para fortalecer, para reactivar la economía, porque sin la reactivación de la economía definitivamente no hay solución al problema. No podemos estar financiando salud con préstamos en instituciones nacionales o internacionales. Eso es una locura. Tenemos que producir, tenemos que generar utilidad. Todos sabemos que el empleo, por ejemplo, es fundamental para dinamizar la economía porque genera circulante en la economía. El consumo depende de la renta disponible, Eric. Y para incrementar ese consumo debe fomentarse el empleo, y para fomentarse el empleo hay que fortalecer la empresa. El gobierno, como se ha dicho muy bien, no genera riqueza. La riqueza se genera en la producción y se multiplica en el comercio. De manera que hay que empezar bien, y hay que hacer las cosas bien desde el principio para no tener que pagar caro el precio de los errores, como ya nos ha sucedido en tiempos pasados. Así que nosotros definitivamente sabemos que nuestra posición es correcta porque estamos en la trinchera día a día, Eric, trabajando en nuestras empresas, y estos 3 meses que hemos estado cerrados nos han prácticamente sacado de negocio. El gobierno
no le estamos pidiendo nada, estamos pidiendo que facilite las cosas, estamos pidiendo que se sacrifique igual o más que nosotros, porque la verdad es que sin nosotros el gobierno no puede vivir porque no hay impuestos. Sin los impuestos no hay político que vaya a poder ganar el salario que está ganando en este momento. Ya tendrían que haberse reducido esos salarios, ya tendrían que haberse reducido los gastos gubernamentales, ya tendría que haber un plan de salida de esta crisis y no lo han presentado, no lo hemos visto por ninguna parte. Hemos visto acciones tibias, hemos visto que han puesto dinero en la banca, de lo cual no nos sirve, ya lo explicamos, pero no vemos, hemos visto una reapertura por los sectores que no son los que deberían haberse reabierto inicialmente. Las cosas para que surtan efecto deben hacerse bien pensadas y deben planificarse y ejecutarse de forma rápida, sobre todo en una crisis como esta que no nos da tregua. Aquí no es cuestión de juego, ni es cuestión política, ni es cuestión de quién es de izquierda, quién es de derecha, quién es libre, quién es el otro. Aquí es cuestión de salvar la vida de la gente, porque el hambre es muy mala consejera. Se los venimos advirtiendo desde que comenzó esto, y el hambre se ha profundizado, no ha mejorado, ha empeorado. Y eso es muy mala consejera, eso desborda crisis sociales. Estudien la historia, vean cómo es que se ha venido evolucionando en el sentido económico, y nuestra sugerencia es que de verdad se sienten a pensar las cosas y hagan como deben ser las soluciones, porque de la forma en que lo están haciendo está bastante equivocada. Y por lo que escucho yo de don José Castañeda y también de Daniel Fortín, no es que la empresa privada no quiera pagar el impuesto sobre la renta, es que en estos momentos no está en las condiciones porque la empresa privada está consciente que hay que salvar empleos. Entonces, ahí abogamos a la creatividad de los tomadores de decisión y más aún aquellos que están vinculados con la parte financiera y la parte fiscal. Tengo varios mensajitos aquí en mi teléfono particular, pero me llama poderosamente la atención del mensajito que me envía Dilcia Galo y me dice: los bancos que dieron periodo para poder pagar en junio los préstamos hipotecarios personales y tarjetas de crédito están cobrando intereses corrientes de esos meses y ya empezaron a cobrar las empresas. Muchas siguen cerradas, me dice aquí Dilcia Galo. Tengo 10 minutos ya para cerrar esta primera media hora dedicada al tema fiscal. Don Daniel Fortín, ¿cómo hacer viable para la empresa privada para sacar de la unidad de cuidados intensivos ese proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y que nos imaginamos que en esta semana lo va a debatir el Congreso? ¿Cuál es la propuesta suya tomando en cuenta su expertise en materia fiscal, don Daniel Fortín? Bueno, la propuesta de nosotros de la mesa fiscal del COEP hacia la Junta Directiva, y esto es una decisión que se tomó en la Junta Directiva de COEP, estábamos solicitando principalmente dos cosas. Una, la prórroga del pago del impuesto sobre la renta del 30 de junio al 31 de agosto para toda la pequeña y mediana empresa. Pero como le digo, para toda la pequeña y mediana empresa que no ha pagado al 30 de abril de este año, ¿verdad? O sea, para todos, sin distinción alguna. Y la reducción del monto de los Daniel, pagos y ahí me gustaría que profundizara, Daniel, ¿por qué el pago al 31 de agosto del impuesto sobre la renta debería de ser para todas las empresas y no haber excepciones? Sí, no puede haber excepciones porque realmente la condicionante que están poniendo es que la empresa haya operado o no. ¿Y qué empresa no va a haber operado? Yo le digo, Eric, o sea, es que realmente tenemos que ver esto real. Si una empresa cerró operaciones el 16 de marzo y no volvió a operar hasta el 31 de agosto, ¿usted cree que sigue viva? ¿Usted cree que va a estar viva? Esa empresa desapareció. Y si operó o medio operó, si hizo una factura, dos facturas, 3, 4, 50, 100, hay que verlo en relación a qué es operar. Y como le expliqué al principio, operar es simplemente pasar de no facturar a facturar. Eso es lo que se entiende en administración, lo que es operar.
Entonces, si ya le empezamos a poner condicionantes de que se hizo una factura, que se hizo 10, que se hizo 100, que se hizo 1000, ya tenemos que empezar en la casuística de cómo es el tamaño de cada empresa. Entonces, realmente, a mí esas cosas condicionantes, a mí lo que me dan es tristeza, porque veo que no hay falta, que hay falta de conciencia dentro de la administración tributaria y dentro de la administración pública de ayudarle al empresario. Y simplemente se mira como que veamos que el empresario es aquella esponja que hay que exprimir y exprimir, exprimir hasta sacarle el último jugo. Y con eso lo que van a hacer es matar las empresas. Realmente, a mí me gustaría, y es algo que le hemos estado pidiendo al gobierno como mesa fiscal, que nos sentemos con las personas que toman las decisiones fiscales en Honduras. Desde que se inauguró la mesa fiscal, no nos hemos sentado con la gente que toma las decisiones en el gobierno. Ni una vez. Una vez nos sentamos ahí a ver un tema y fue puntual y fue esto, y nada más. No nos hemos sentado. Entonces digo yo, ¿por qué no nos vamos a sentar? ¿Por qué no nos expone su situación y nosotros les ponemos la nuestra? Aquí no se trata de tirar y de jalar y que yo soy más fuerte y que yo mando y que no, y que es la empresa privada la que manda y que es el gobierno. Aquí los hondureños somos todos. Aquí todos vamos a salir perdiendo. Todos. Al menos de que haya gente que tenga algunos planes específicos para su retiro, que ya tenga resuelta su vida. La mayoría de los empresarios no la tenemos resuelta. A nosotros se nos termina la empresa y vamos a vivir en una situación calamitosa a futuro. Aquí en Honduras no hay unos planes de retiro. Aquí no hay, el gobierno no me va a mantener, no va a mantener a la cantidad de empresarios. Y aquí lo peor es que esto, se lo he dicho muchas veces, del 100% de los ingresos que se generan en tema tributario en el país, el 70-80% lo pagan las grandes empresas. Pero de los empleos que se generan en el país, la micro y pequeña y mediana empresa generan el 70-80% de los empleos. Entonces aquí estamos en que uno de ellos es el que más impuestos paga. Pero nosotros, y aquí mi amigo puede dar fe de lo que yo estoy diciendo, somos los que generamos los empleos en el país. Entonces realmente hay un balance. ¿Qué quiere usted? Pago de impuestos, generación de empleo. ¿Qué necesita? Entonces, ¿por qué no nos sentamos en una mesa con las personas tomadoras de decisiones y planteamos las necesidades de cada uno y vemos realmente cómo está la situación? Vemos realmente qué es lo que pasa dentro del gobierno, ya que supuestamente nosotros no sabemos de gobierno, no sabemos de macroeconomía, no sabemos cómo funciona el gobierno por dentro. Igual, muchos de los funcionarios públicos no conocen cómo funcionan las empresas por dentro. Entonces sentémonos, expliquémonos la situación y tomemos la mejor decisión en pro de Honduras. Eso es lo único que nosotros pedimos. Pero mientras no nos sentemos, vamos a estar en esta situación de que yo digo esto, allá dicen esto, nos estamos peleando en los micrófonos, en los twitters, pero nada se resuelve. Y la micro y pequeña y mediana empresa muriéndose en la calle. Igual que los seres humanos. Okay, voy a escuchar también a don José Castañeda. ¿Qué mejorías le haría la MIPYME, don José Castañeda, a este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional? 2 minutos para un mensaje final, don José Castañeda. Sí, Eric. Bueno, en realidad nuestra propuesta no cambia porque sabemos que lo que hay que hacer es darle vida a las empresas y las empresas viven de sus ventas o de su producción en el caso de las empresas productivas. La MIPYME necesita definitivamente oxígeno. La MIPYME está en cuidados intensivos, necesita oxígeno. Muchos ya se murieron, muchas empresas no van a reabrir, Eric. Me atrevo a decir que la mayoría no va a reabrir. No sé cómo vamos a resolver ese problema a los MIPYMEs porque
muchos quedamos en situación de calamidad sin el medio de ingreso que hemos venido trayendo con subsistencia, como dije antes. Los tres grandes sectores que son los grandes contribuyentes al PIB, que son comunicaciones, el sector financiero y energía, no generan todo el empleo y subempleo, porque hay que decir la realidad que genera la MIPYME. El 76 al 80% de empleo lo generamos nosotros, pero no se nos toma en cuenta a la hora de tomar decisiones. Requerimos que se pare el pago de impuestos sobre ventas por lo menos por un año, Eric. Requerimos que se posponga por un periodo de un año el pago de impuestos sobre la renta. Es decir, requerimos que el gobierno recupere los recursos perdidos por corrupción y subsista igual que nosotros con esos recursos recuperados y nos permita a nosotros continuar de revivir nuestras empresas. Necesitamos inversión directa del gobierno en las empresas sin todos los requisitos de la banca sugeridos o impuestos a través de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Categóricamente son tres cosas: posponer impuestos, suspender impuestos temporalmente, por lo menos por un año, porque la economía, créanme, no se va a recuperar ni en un año, ni en 2, ni en 3 años. Si a estas alturas, ya en el 2020, aún no nos terminamos de recuperar del Mitch, que solo afectó a Honduras, imagínense la recuperación de esta crisis que es mundial y que nuestros mercados más importantes, en donde Honduras exporta, también han sido afectados. Se va a reducir drásticamente el Producto Interno Bruto, la economía se está contrayendo rigurosamente, por lo tanto hay que tomar medidas serias de sacrificio y cortar por lo sano con la cuestión de la corrupción, que ya no puede ser que aún dentro de la pandemia seguimos hablando de que hay actos de corrupción. Eso nos cuesta muy caro a los hondureños y nos va a destrozar el país. Muchas gracias por la oportunidad y feliz día a todos la teleaudiencia de Foro Canal 10. Muchas gracias a usted, don José Castañeda. Él es el presidente de la Federación de MIPYMES. En un minuto, un mensaje final, don Daniel Fortín. Sí, Eric. Mire, yo solo quiero concluir con lo siguiente. La Cruz Roja a veces está pidiendo sangre para el banco de sangre. Y para que usted tenga un buen banco de sangre tiene que tener muchos donantes. Y todos esos donantes tienen que ser sanos. Usted no le puede pedir sangre a una persona que está en cuidados intensivos. Usted no le puede pedir sangre a alguien que esté enfermo. No le puede pedir sangre a alguien que ya falleció. Le tiene que pedir sangre solamente a las personas sanas. Los impuestos en el país son igual que el banco de sangre del país. Usted solo le puede pedir impuestos a las empresas sanas, a las empresas que están bien. Si una empresa está con problemas de liquidez, no le puede pagar impuestos. Si una empresa está grave, peor para que se los pague. Y si ya no existe, ¿cómo lo va a pagar? Entonces, yo lo quiero dejar con esa reflexión al pueblo, a la empresa privada, al gobierno. Hagamos una empresa privada sana. Y a toda la gente del país, por favor, cuídense. Utilicen las mascarillas, utilicen la gel, el distanciamiento social. Cuídense, porque ahorita estamos en el peor momento de la pandemia, en este momento, o sea, desde que inició la pandemia hasta hoy. En Tegucigalpa estamos en el peor momento, pero eso no quiere decir que va a ser el peor. El peor puede ser la otra semana o la siguiente, o puede ser dentro de 2 meses. O sea, esto va para arriba. Y mientras esto no vaya para abajo, cada día se va a poner peor. Es que yo le pido a la población, por favor, cuídense. El COVID-19 es real. Y ahí, con eso, yo concluyo mi participación en este momento. Gracias.
Gracias, don Daniel Fortín. Él es el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Abogamos a la creatividad y responsabilidad de los tomadores de decisión en el gobierno, porque hoy también la empresa privada está en cuidados intensivos. Hay que fortalecerla. Hago una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, conversamos con el señor alcalde de Puerto Cortés, analizando la situación de la pandemia en el departamento de Cortés y específicamente en el puerto. Hacemos una pausa, ya volvemos.